Muy buenos días. Mi nombre es Alexandro Cruzado Aquino, soy médico residente del segundo año de la especialidad de endocrinología. Esta vez para conversar sobre un poco de hipotiroidismo congénito, ¿no? Las bases genéticas que están implicadas en ella básicamente, enfocado más a la base genética y parte de lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Muy bien, entonces el hipotiroidismo no es más que pues, la pérdida, puede ser parcial, completa, ¿no? de la función de la tiroides, que va a afectar en este caso a los lactantes, ¿no? En el momento del nacimiento y que va a dar como consecuencia un deterioro grave del neurodesarrollo, ¿no? Cuando no es tratado. La prevalencia generalmente se estima entre uno de cada 3.000 a 4.000 nacidos, ¿no? Pero en el Perú es de uno en 2000, de uno cada 2.000 nacimientos, ¿no? Entonces, en el Perú se produce más o menos medio millón de nacimientos al año, por lo tanto, estamos hablando más o menos de unos 200, 250 recién nacidos con este diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Entonces, hay más de 12 genes que ya se han descrito, que estos codifican pues, proteínas que al producirse mutaciones o alteraciones van a producir el hipotiroidismo congénito. Entonces, vamos a hablar sobre la embriología, para empezar, de la tiroides, ¿no? Para obtener una idea de las alteraciones que vamos a ir comentando luego. Entonces, vemos que la tiroides pues, va a desarrollarse, ¿no? A nivel del piso de la faringe, ¿no? De la faringe primitiva. A nivel de este piso empieza a producirse pues, el esbozo, ¿no? Una evaginación, y finalmente, en el transcurso de las semanas, va a migrar a su posición final, ¿no? Que es a la séptima semana, va a colocarse ya entre el segundo y el tercer anillo traqueal, ¿no? Va a desarrollar este trayecto que muchas veces no se oblitera o no se cierra y produce lo que comúnmente llamamos los quistes del conducto tirogloso, ¿no? Entonces, esta es acá se produce pues un agujero ciego entre los 2/3 y el tercio posterior de la lengua. Entonces, de donde nació inicialmente el esbozo tiroideo y que finalmente llegó a colocarse en su posición final, ¿no? A cada lado de la tráquea. Entonces tenemos que para que se produzca una correcta diferenciación y ubicación de la tiroides, como vimos desde su nacimiento, desde su origen a nivel del piso de la faringe, hay ya ciertos genes, ¿no? Que codifican proteínas para esta migración y desarrollo. Entonces, a las 4 semanas se inicia el desarrollo de la tiroides. A las 8 semanas ya hay una diferenciación de los lóbulos, ¿no? Y del istmo. Sabemos que a las 7 semanas ya está en su posición final. A las 8 semanas está diferenciado en los dos lóbulos y el istmo. Y las alteraciones, pues en, eh, antes de las 8 semanas, van a producir justamente las alteraciones a nivel, digamos, de las disgenesias, ¿no? De la ubicación, del desarrollo. Pero si se producen alteraciones a nivel, ya cuando está entre las 10 y 12 semanas, ya la glándula va a estar en su ubicación, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener van a ser las alteraciones a nivel de la producción de las hormonas o las dishormonogénesis. Entonces, en este cuadrito tenemos que ya a las 10 semanas, ya la tiroides, en este caso del embrión, ya está en capacidad de concentrar el yodo, ¿no? A las a las 12 semanas ya está en capacidad de ir produciendo T3, T4, ¿no? Y obedece relativamente a la TSH, ¿no? Entonces, a las 25 semanas ya tenemos una respuesta a la TSH, y a las 27 semanas ya tenemos que la T4 es capaz de producir el feedback negativo de la TSH. Y a las 36 semanas se produce recién la maduración del efecto de Wolff-Chaikov, ¿no? Que vamos a ver un cuadrito más adelante. Pero acá también para mencionar de que al inicio, como vimos que las hormonas tiroideas son importantísimas para el desarrollo, para el neurodesarrollo, entonces quien va a proveer de estas hormonas es la madre, ¿no? Como vemos acá, al inicio totalmente lo cubre la madre, posteriormente ya hasta la mitad del embarazo cada vez se va haciendo menos. ¿Por qué? Porque ya la glándula tiroidea fetal va asumiendo ese rol porque ya empieza a producir la T4, ¿no? T4, T3, y va ya a suplir y se va a hacer cargo, en este caso, de producir la cantidad de hormonas
tiroideas suficientes para su neurodesarrollo. El efecto de Volk-Charkov, solamente para mencionarles, como madura, ¿no? Se produce la maduración de este efecto a las 36 semanas. El efecto no es más que ante una carga de yodo importante a la glándula tiroides, ¿no? Esta va a producir ciertos efectos, ¿no? Como por ejemplo, se comenta que puede haber producción de las yodonolactonas. Estas yodonolactonas pues van a producir inhibición de este importador de sodio-yodo, va a producir también inhibición a nivel de la organificación, que vamos a ver luego de qué se trata esto, de qué se trata esto de acá. Esto, como no hay esta organificación, no hay esta captación de yodo, entonces las T3, T4 van a estar, la producción va a estar disminuida. Y también van a producir disminución en la vascularización. La disminución de la vascularización va a hacer de que llegue menos cantidad de flujo sanguíneo, por lo tanto menos yodo, ¿no? Entonces, de esa manera se regula la entrada y la producción de hormonas tiroideas ante un exceso de entrega de yodo a la glándula tiroides. Entonces, es importantísimo el tema de la producción, en este caso, de lo que es las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque van a estar implicadas en los diferentes trimestres del embarazo o desarrollo, en este caso, del embrión feto, porque van a producir, pues, van a actuar a nivel de la proliferación de las neuronas, van a estar implicadas en el inicio y la migración neuronal, ¿no? Y en cada trimestre hay una importancia de cada uno de los tejidos del cerebro, ¿no? Tanto en la mielinización, posteriormente en el tercer trimestre, la proliferación de las células de la glía, la sinapsis, ¿no? Las ramificaciones también de los axones y las dendritas. Entonces, como vemos acá también, entonces la T4 o las hormonas tiroideas maternas se encargan al inicio de brindarle todo ese soporte hormonal al embrión, pero el embrión ya a partir, como mencionamos, de la mitad del embarazo, ya empieza pues también a hacerse cargo, ¿no? Mediante la producción de sus propias hormonas. Entonces, ante la alteración de cualquiera de estos aspectos, pues obviamente vamos a tener algunas deficiencias, ¿no? Entonces, tenemos que a nivel cerebral, ¿no? En este caso una célula, un astrocito, va a recibir a través de este receptor va a recibir la hormona, la T4, la T4 a través de iodinasa va a pasar a T3, la T3 entra al núcleo de la célula, de las neuronas, de los oligodendrocitos, y a través de un receptor también, el receptor en este caso de hormonas tiroideas, ¿no? Recepciona la T3 va a producir a nivel genético una transcripción de genes, ¿no? A través del ARN mensajero, y el ARN mensajero pues va a producir la síntesis de proteínas que van a tener que ver con el crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central, cardiovascular y sobre el metabolismo. Entonces, cualquier alteración a estos niveles, como vamos a ver adelante en la clasificación, van a producir un hipotiroidismo congénito. Esto para ver cómo es el metabolismo, para poder entender las alteraciones y la fisiopatología del hipotiroidismo, ¿no? Entonces, esta es una célula tiroidea normal, ¿no? Con todos sus receptores, con todos sus transportadores, sus proteínas. Entonces, este es el lado del vaso sanguíneo y para este lado está el coloide, ¿no? Sabemos que las células a nivel del tiroides forma unas coloides donde se va a producir o donde está la proteína de tiroglobulina, ¿no? Y que vamos a explicar en un momento de qué se trata. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides que es producida en la hipófisis llega y estimula a la célula tiroidea. Esta célula tiroidea pues va a hacer de que funcione esta bomba de sodio-potasio con la finalidad de que saque sodio e ingrese potasio. Entonces saca sodio, ¿para qué? Para que este sodio reingrese a través de este cotransportador o sin portador de sodio-yodo. Entonces, como acá se quedó con deficiencia de yodo porque salió, el sodio tiene que entrar, ¿no? De manera, un transporte pasivo, ingresa, pero al ingresar arrastra el yodo, ¿no? Por eso es un sin portador o cotransportador. Entonces ingresa el yodo junto al sodio, el sodio pues es sacado nuevamente por esta bomba ATP dependiente, y el yodo va a pasar a través de este transportador de la pendrina, se va a intercambiar con el cloro. Entonces el yodo ingresa al coloide, en el coloide a través de la peroxidasa, de la peroxidasa y eh, de esta enzima,
se va a producir la oxidación, ¿no?, del yodo, la cual va a través, cuando ya está oxidado, se va a acoplar a esta proteína, a la tiroglobulina, ¿no?, que es una proteína producida exclusivamente en el tirocito. Entonces, este acoplamiento es la organificación que se menciona del yodo. Entonces, este yodo acoplado a los residuos tirosina de esta tiroglobulina, ¿no?, también donde interviene la peroxidasa, ¿no?, entonces va a hacer de que la tiroglobulina pues tenga residuos de monoyodotironina, diyodotironina, T3, T4, ¿no? Y todo este complejo proteico, ya con las hormonas acopladas a ella, va a ser captada nuevamente por el tirocito a través de la pinocitosis, ¿no?, en gotitas de coloide, y a través de proteasas nuevamente es escindida, es rota, y para liberar lo que es la T3, T4. Y parte también se libera monoyodo, diyodo. Esto es importante porque estas dos sustancias, a través de la desyodación, ¿no?, va nuevamente a reciclarse el yodo que contienen estos dos compuestos, y nuevamente para recircular y servir para la formación de nuevas hormonas tiroideas, ¿no? La T3, T4 salen de la célula tiroidea para la circulación y para tener su efecto a nivel periférico. Entonces, al ver, como vimos, cómo es el metabolismo de las hormonas tiroideas, cómo se producen, veamos ahora lo que es la etiología de lo que es el hipotiroidismo congénito. ¿Cómo se clasifica el hipotiroidismo? Se clasifica de tres formas: como hipotiroidismo congénito primario, hipotiroidismo congénito central y hipotiroidismo congénito periférico, ¿no? El primario puede ser permanente y transitorio, al igual que el central, permanente y transitorio. En el primario tenemos las disgenesias, ¿no?, que es una de las más importantes, con un 85%, ¿no?, que acapara, en este caso, la etiología del hipotiroidismo. Y dentro de las disgenesias tenemos la atiriosis o ausencia de la glándula, que sea una glándula hipoplásica o disminuida, que sea una glándula ectópica, que es en este caso de las disgenesias es la más frecuente. Los 2/3 de las disgenesias se deben a ectopia, y que haya una hemiagenesia, ¿no?, o que un solo lado del lóbulo esté desarrollado. Y dentro de las dishormonogénesis, ¿no?, para eso vimos justamente esta imagen, porque las dishormonogénesis están en relación a cualquier alteración a cualquier nivel, ¿no? Puede ser del simportador, puede ser a nivel de la pendrina, puede ser a nivel de las peroxidasas, ¿no?, puede ser a nivel de la misma tiroglobulina, puede ser a nivel de la desyodación, o puede ser a nivel periférico, como vamos a ver luego. Entonces, las dishormonogénesis pues van a tener cualquier defecto a nivel, como dijimos, a través del simportador, a nivel de la pendrina, a nivel de la tiroglobulina, cuando hay en la organificación, a nivel de las deshalogenasas o desionidasas, o si hay una resistencia a la TSH, ¿no? Y hay un aspecto que es sindrómico, ¿no?, cuando está asociado a otro tipo de manifestaciones clínicas en el paciente, como por ejemplo el síndrome de Pendel, que está asociado a sordera neurosensorial, ¿no? Y hay otras también que vamos a ver luego. Y el transitorio, ¿no?, el hipotiroidismo congénito transitorio, que tiene que ver con la deficiencia severa de yodo, ¿no?, cuando hay también una sobrecarga de yodo, por ejemplo, al momento de desinfectar, al momento del parto, o al momento de la cesárea utilizamos yodo, ¿no?, para desinfectar, también puede ser una causa. Tratamiento de la madre con drogas antitiroideas, y el pasaje transplacentario de anticuerpos, ¿no?, que bloquean el receptor de TSH a nivel del tirocito. Y también hay unas dishormonogénesis por mutaciones inactivantes de las oxidasas duales, ¿no?, que son enzimas que están a nivel del tirocito. En el central tenemos pues que la afectación es a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces ahí tenemos que hay alteración a nivel de estos genes, ¿no? Genes de la beta, TSH beta, del receptor de la TRH, ¿no? Y así, como vemos, múltiples alteraciones a nivel de genes. Transitorio, prematuros, ¿no?, que sea por un hipotiroidismo central que haya sido de una gestación mal controlada, ¿no?, una paciente hipertiroidea mal controlada. Y en el congénito periférico, hipotiroidismo periférico, pues como su nombre lo dice, la alteración está a nivel que puede ser el transporte intracelular a nivel periférico de las células de las hormonas tiroideas,
en el metabolismo anormal, ya dentro de la célula tiroide, de las células periféricas, ¿no? O que haya resistencia a las células, a las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, esos tres aspectos los vamos a ver luego. Entonces, a nivel genético, ya está determinado, ¿no? Las proteínas que están implicadas en la migración, diferenciación tiroidea. Entonces, esto hace referencia, pues, a cómo a nivel de la faringe primitiva, ¿no? Cómo se va produciendo, como dijimos, hasta migrar a su localización final, las células tiroideas, ¿no? Entonces, si hay alteración en cualquiera de estos genes, ¿no? Que ya están identificados, entonces vamos a tener las disgenesias, ¿no? Que puede ser, o no se produjo la hormona, la glándula, o hubo alteración en su migración, se produjo una ectopia, o no se produjo, o no se desarrolló un lóbulo. Entonces eso ya está identificado. Esto es para ver a nivel de las alteraciones de las proteínas implicadas a nivel de lo que es la hipófisis, ¿no? Entonces, dependiendo en qué momento y a qué nivel de estos genes se desarrolla la alteración, pues vamos a tener o una alteración en todos los ejes, ¿no? En los ejes somatotropos, lactotropos o tirotropos, gonadotropos, si es que es de manera temprana, y si es que es ya más distal, ¿no? Y de manera tardía, pues vamos a tener ciertas alteraciones, como en este caso, por ejemplo, a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Si es que se altera a nivel de estos genes, ¿no? Esto de acá todavía ha sido estudiado esto en animales, ¿no? En humanos todavía no está determinado esto de acá. Y en cuanto a lo que es la dishormonogénesis, ¿no? Como les dije, la alteración de los genes, como están acá, los genes que tienen que ver con el receptor de TSH, el simportador de sodio-yodo, la tiroglobulina, la tiroperoxidasa, la pendrina, las oxidasas. O sea, puede estar a cualquier nivel de la célula, ¿no? De los transportadores, que tiene que ver con los mecanismos de producción de las hormonas. Si hay alteración a cualquiera de estos niveles, vamos a tener las alteraciones correspondientes, ¿no? Entonces, como se describe acá, ya la función de la proteína, ¿no? Ya está determinada y el fenotipo clínico también está determinado y el tipo de herencia también, ¿no? Puede ser recesivo, puede ser dominante y eso ya se ha determinado en humanos, o sea, está totalmente definido. Entonces, los que están asociados a disgenesia, ¿no? Los genes, por ejemplo, tenemos estos, ¿no? Que ya están definidos, el FOXE, el NKX2 y así el PAX8, el NKX25. Entonces, cada una de estas van a producir ciertas alteraciones. A nivel de la tiroides, pues agenesias, ectopias, ¿no? Hipoplasias y todas las demás que hemos mencionado en los cuadros anteriores. Y hay malformaciones asociadas o malformaciones sindrómicas, ¿no? Como dijimos, el síndrome de Pendret, o el síndrome también de Banford-Lazarus, ¿no? Que tiene que ver con atresia de coanas, paladar ojival, epiglotis bífida y pelo en punta. Entonces, hay alteraciones que ya incluso los han catalogado de manera sindrómica y que también están definidos de manera genética. Entonces, los síntomas y signos que produce el hipotiroidismo congénito primario, no hay síntomas característicos, ¿no? Salvo ya cuando el niño pues va pasando el tiempo y nos damos cuenta, pero ya cuando hay alteraciones muchas veces irreversibles a nivel neurológico, ¿no? Entonces, normalmente en estos pacientes que no han sido tratados vemos pues fases abotagada, un puente nasal deprimido, lengua grande, ictericia prolongada, hay hernia umbilical, distensión abdominal, no hay eliminación de meconio, hay constipación, la fontanela posterior está persistente, la piel está fría, seca, pálida, moteada, letargia, llanto ronco, ¿no? Voz gruesa, hay bastante sueño, el pelo es escaso, ralo y está seco. Entonces, pero estos pacientes ya, o sea, a eso no queremos llegar, ¿no? No queremos llegar a pacientes para diagnosticarlos cuando, digamos que ya se produjo el daño a nivel neurológico, ¿no? Y las consecuencias son muy graves. Entonces, estos pacientes que no han sido tratados adecuadamente, a tiempo en todo caso. Hay una puntuación también que nos da, ¿no? Una puntuación sobre los signos y síntomas que nos hacen más probable el diagnóstico de este hipotiroidismo congénito. Con una puntuación mayor a 4, ya estamos hablando ante una sugerencia muy alta de hipotiroidismo, ¿no? Que sea mujer, más de 40 semanas de gestación, que haya ictericia prolongada, peso mayor de 3.500, hernia umbilical, hipotonía, estreñimiento, macroglosia, ¿no? Todas estas
vamos haciendo un checklist y nos define. Pero igual, no tenemos que llegar a estas, en todo caso, a estas consecuencias a nivel de lo que es ya el recién nacido, ¿no? O el niño que ya tiene un mes, 2 meses, para recién darnos cuenta. Para eso existe el tamizaje, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico tenemos un plan. El plan diagnóstico, lo primero es la pesquisa neonatal o el tamizaje neonatal, que hay que hacerlo a todos los recién nacidos, ¿no? Así como se les pone la vacuna, así como se les pone las gotitas antibióticas en la vista, ¿no? Igualito, la pesquisa neonatal al 100% de los recién nacidos, frente a una positividad en la pesquisa, hay que hacer la confirmación diagnóstica con los diferentes estudios que vamos a ver. Hay que hacer también un estudio por imágenes, hay que hacer radiografía, gammagrafía, ecografía de tiroides, y algunos estudios que también podrían ayudar, ¿no? Que están relacionados con la utilización del yodo, como son hay que ver cuánto yodo elimina por orina, y la prueba de descarga con perclorato, ¿no? Y el estudio genético molecular. Entonces, ¿por qué la pesquisa neonatal para detectar hipotiroidismo congénito? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que cumple con todos los criterios para hacer la pesquisa, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, su frecuencia es alta. Los síntomas y signos no son aparentes al momento del nacimiento, por lo tanto no podemos detectarlo de manera oportuna. Los niños que no son tratados van a tener retraso mental severo y las consecuencias son graves. Hay tratamiento, ¿no? Si se detecta de manera temprana con la pesquisa, tenemos que, vamos a tener un adecuado, le damos el tratamiento y vamos a tener un desarrollo neurológico adecuado. Y que el estudio es seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de una pequeña muestra de sangre de papel filtro y es una muestra, o digamos un estudio que no lleva mayores complicaciones ni tampoco es caro, ¿no? El costo-beneficio es altamente favorable. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que más o menos refiere que una población mundial, ¿no? Se refiere de nacimientos que hay de aproximadamente 130 millones de bebés que nacen al año. El 29% son tamizados y de estos, 12.000 salen con hipotiroidismo, ¿no? Anualmente en los programas de tamizaje neonatal. Como dije, en el Perú, más o menos 200, 250 de un total de nacimientos de 500.000, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿a quiénes le hacemos o de qué forma hacemos el tamizaje? Porque vamos a tener recién nacidos a término, sanos, ¿no? Vamos a tener recién nacidos a término, perdón, prematuros, de bajo peso, ¿no? O embarazos múltiples, que están sanos también. Vamos a tener recién nacidos que están enfermos, ¿no? Están críticos y algunos pues que van a requerir transfusión. Entonces, en el recién nacido sano, que tenga más de 37 semanas a más, vamos a hacerle los criterios para la toma de muestras son que se hace a partir de las 48 horas. Y vamos a ver luego por qué. ¿Por qué no se hace el nacimiento nada más? ¿No? Luego vamos a ver un cuadrito. En los recién nacidos que son prematuros, o sea, menos de 37 semanas, también se hace a partir de las 48 horas, pero hay que hacer un retamizaje. Al igual que en el recién nacido enfermo o crítico, se hace las 48 horas de vida y hay que retamizar a los 15 días de la primera muestra. Y en el enfermo que necesita transfusión, en el recién nacido enfermo crítico que necesita transfusión, hay que hacer antes de la transfusión, ¿no? Porque ya si se transfundimos alteramos la muestra. Entonces, esto ya en el Perú está definido en la norma técnica 154, ¿no? Donde se tamiza hipotiroidismo, pero también hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística y hipoacusia congénita y catarata congénita, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se hace a las 48 horas, como dijimos, el tamizaje y no al nacimiento? ¿Por qué? Porque al momento que el recién nacido pues sale del vientre o del útero materno, hay un cambio brusco de temperatura y este cambio brusco de temperatura va a producir un aumento de los niveles de TSH. Y lo que dosamos en el papel filtro es la TSH. Entonces, ese aumento brusco de temperatura que hace que aumente la TSH no nos permite pues definir, ¿no? Bien qué paciente es el que vamos o los valores no los vamos a poder determinar con fidelidad. Por eso es que esperamos, ¿no? Esperamos a que pase las 48 horas, como vemos acá. Se hizo el muestreo en estos niños.
y se ve que ya a las 36 horas ya los niveles de TSH ya se han normalizado, ¿no? Y a las 48 horas pues ya todo está normalizado, por eso es que se hace a ese nivel. Si hubiera alguna alteración de tipo hipotiroidismo congénito, entonces esto va a salir alterado de todas maneras, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el flujograma diagnóstico, ¿no?, de manejo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, que a partir de las 48 horas hacemos el tamizaje en papel filtro, medimos la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, vamos a tener dos escenarios. Un escenario donde se realizó, como debería ser, ¿no?, lo común, pero van a haber casos donde no se realiza. En el caso de que lo común que sí se realiza, vamos a tener niveles de corte de TSH. Menor de 10 es normal. Si sale entre 10 y 20, hay que repetir un segundo, hay que hacer un segundo tamizaje, que si sale menos de 10, bueno, es normal, ¿no?, como vimos, pero si sale más de 10, vamos a tener que irnos a otro algoritmo. Entonces, realizamos el tamizaje. Si sale más de 20, definitivamente hay que referir al endocrinólogo pediatra. Ahí se repite la TSH y además se hace la T4 libre séricas, ¿no?, al igual que en el caso del retamizaje cuando sale más de 10. Y en estos casos vamos a pasar a otro algoritmo. En pacientes que no sean, en niños que no se ha hecho el tamizaje, ¿no?, pero hay una sospecha bastante alta de hipotiroidismo congénito, cuando hay ictericia prolongada, estreñimiento, ¿no?, las características. Entonces tenemos que, igual, lo referimos al endocrinólogo pediatra para que le haga todos los exámenes, y además de eso hay que iniciar tratamiento, ¿no?, con levotiroxina a las dosis que vamos a ver luego. Entonces, vimos pues que cuando referimos al endocrinólogo pediatra, vamos a tener lo siguiente también, ¿no? Nuevamente solicitamos los exámenes y vamos a tener lo siguiente, que nos salga así, ¿no? Estos escenarios, que la TSH esté elevada y la T4 normal. En estos casos, si la TSH está elevada, T4 normal, estamos frente a un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Hay que continuar el tratamiento con levotiroxina, hay que reevaluar en una semana nuevamente con TSH T4 sérica. Si la TSH sale elevada y la T4 sale normal, entonces, perdón, baja, entonces en este caso estamos frente a un hipotiroidismo primario. Acá continuamos el tratamiento con levotiroxina y solicitamos los otros estudios, ¿no? Seguimos el siguiente paso en el estudio de estos niños, que es la ecografía, la gamografía, pues la radiografía, anticuerpos antitiroideos, etc. Y el otro escenario es que nos salga una TSH normal o baja y la T4 libre baja. O sea, ambas bajas. Si ambas están bajas, significa que este paciente tiene un hipotiroidismo central, ¿no? Entonces, si tiene un hipotiroidismo central, estamos obligados a hacer las evaluaciones de los otros ejes hormonales, ¿no? Entonces, frente a eso, hacemos la evaluación y continuamos el tratamiento con la levotiroxina, ¿no? Entonces, si, como vimos, estamos frente a un paciente que ya tiene hipotiroidismo primario, continuamos el tratamiento, pero hay que hacer los otros estudios, ¿no? ¿Los otros estudios para qué? Para determinar la etiología, ¿no? Porque podemos estar frente a un paciente con agenesia, hipoplasia, frente a una ectopia, ¿no? Estos son problemas estructurales. O podemos estar frente a un problema de tipo hormonal, donde no se produce la hormona. Entonces, en estos casos donde no se produce la hormona de manera adecuada, que son las dishormonogénesis, también acá hacemos los estudios, ¿no? Para ver si el problema está a nivel del importador, a nivel de la pendrina, a nivel de la tiroglobulina, etcétera, etcétera, para poder definir con exactitud cuál es la etiología de este cuadro. Y en todos estos pacientes, pues el tratamiento es de por vida con la levotiroxina. Y la disquisición etiológica, ¿no? Si es que no se pudo reevaluar, no se pudo hacer o determinar la etiología, tenemos que reevaluar, hacer una reevaluación diagnóstica con los mismos exámenes que vimos anteriormente a los 3 años de edad, ¿no? Suspendemos 4 a 6 semanas el tratamiento con levotiroxina, porque se supone que a los 3 años ya se produjo el desarrollo completo del sistema nervioso central. Podemos suspender 4 a 6 y hacemos la medición nuevamente de TSH, T4 libre. Entonces, los otros exámenes que tenemos que hacer, pues es una ecografía tiroidea, tenemos que hacer una gammagrafía, una radiografía de hueso fémur a nivel distal, ¿no? O de tibia también a nivel proximal. La ecografía tiroidea nos va a servir, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la gammagrafía que vamos a hacer pueda que no sea captante, ¿no?
que no capte y vamos a estar pensando que es un paciente que no tiene la tiroides o que es una atireosis, ¿no? Que no ha desarrollado la tiroides. Pero muchas veces sí está presente la tiroides y es un problema de captación, en este caso del tecnecio, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la tiroides. Estaremos frente a una tiroides aparente, ¿no? Aparentemente no hay, pero al momento de hacer la ecografía sí está ahí la tiroides. Entonces, la radiografía para ver el núcleo de osificación a nivel de la diáfisis, ¿no? Como vimos del fémur, nos va a servir para determinar, darnos cuenta más o menos en qué momento se produjo, hubo la alteración, en este caso, de la falta de hormonas, ¿no? Mientras más pequeño es el núcleo de osificación, significa que más crónico es el problema de la falta de hormonas. Entonces, para eso nos sirve este examen de radiografía. Y algunos estudios relacionados pues con el aporte del yodo, como vimos, que también hay que hacer, ¿no? Hay que medir yodo en orina, sobre todo en zonas donde hay deficiencia de la ingesta de yodo, ¿no? Zona de sierra, por ejemplo, ¿no? Y la la prueba de descarga de perclorato nos va a servir para qué. El perclorato de potasio lo que hace es compite con el yodo por este importador de sodio-yodo, ¿no? O sea, se van a las ganadas acá. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Cuando el tirocito es incapaz de organificar a este nivel, no hay una organificación del yodo, ¿qué va a pasar con este yodo? No se puede utilizar, por lo tanto el yodo se queda acumulado en el tirocito. Entonces, damos una dosis de yodo marcado, ¿no? Con yodo 123 y más o menos después de 120 minutos, damos el perclorato. Entonces, si es que hay una buena utilización del yodo, ¿no? En este caso, el paciente va a utilizar el yodo, no, el yodo que va a haber en esta zona del tirocito, en la célula, va a ser mínimo, y por lo tanto, la cantidad de yodo que va a salir de la célula va a ser una cantidad menor al 10%, ¿no? De lo que hemos dado de este yodo. Pero sin embargo, si es que hay una descarga de yodos, o sea, cuando el yodo se queda acumulado acá al no poder ser utilizado, entra el perclorato y este perclorato hace de que este yodo que está acá salga de la célula en cantidades exorbitantes y por lo tanto vamos a tener una descarga, o sea, se descarga el yodo de acá, que puede ser parcial o puede ser completa. Completa si es que dosamos más del 80% del yodo que hemos administrado, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la prueba de descarga de perclorato, para ver si es que no estamos organificando adecuadamente. Hay un problema acá a nivel de la organificación, que puede ser a nivel de las peroxidasas, a nivel de las oxidasas, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, para eso nos sirve. Entonces, en estos pacientes, pues, en estos niños hay que hacer una revaloración, ¿no? En aquellos, como dijimos, que no han podido, por algún motivo, no pudieron hacerse el tamizaje, no se hicieron las pruebas correspondientes, hay que hacer una revaloración a los 3 años de edad, suspendemos 4 semanas a 6 semanas el tratamiento con levotiroxina y volvemos a dosar TSH-T4 libre. Y hacemos todos los pasos para hacer la caracterización y definición etiológica de estos casos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos pacientes, no? Hemos visto ya con los datos que hemos obtenido, los antecedentes, los exámenes de imágenes y todo, podemos clasificarlo en lo siguiente, ¿no? Que el paciente tenga una ectopia, ¿no? Que haya una atiriosis verdadera, una atiriosis aparente o discordante, que sea una hemitiroides, una eutopia, y un pequeño porcentaje aún se queda sin diagnóstico, ¿no? No sabemos por qué razón es que está haciendo hipotiroidismo. Dentro del hipotiroidismo periférico, como vimos, se produce la hormona tiroidea, sale de la glándula, pero hay una alteración a nivel del transporte celular, ¿no? A nivel periférico. Y esto tiene que ver con este transportador MST8, ¿no? Que está a nivel de las células periféricas, no capta a la T3, T4, y por lo tanto, al no captarlo, pues es como que si hubiera se resiste a introducir a la hormona dentro de la célula y por lo tanto vamos a tener en el perfil bioquímico, ¿no? Niveles séricos de T4 baja, pero T3 y T total y T3 libre elevados, ¿no? Porque sabemos que la T4 a nivel periférico se transforma en T3 la mayor parte. Y la TSH va a estar normal o levemente elevada, ¿no? Otra de las alteraciones que vamos a tener es a nivel ya, ingresa la hormona tiroidea dentro de la célula periférica, pero en el metabolismo dentro de la célula, ¿no?
En este caso, la hormona tiroidea no se convierte de T3, de T4 a T3, ¿no? La T3 es la que va a hacer la función. Entonces, la T4 tiene que convertirse a través de las deyodinasas a T3 dentro de la célula periférica, pero esto no ocurre, ¿no? Entonces, también esto va a producir que no tenga el efecto pues, que queremos que haga la hormona tiroidea a nivel periférico. Por lo tanto, vamos a tener los síntomas y signos y las manifestaciones del hipotiroidismo congénito. Resistencia a las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces también a nivel del núcleo de las células periféricas no se producen los receptores, no aceptan o no captan adecuadamente a la T3, ¿no? La T4 se convirtió en T3, pero la T3 al momento que quiera interactuar a nivel del núcleo de la célula, no va a poder interactuar. Entonces, dentro del tratamiento, el tratamiento es sencillo, ¿no? Como vimos, es la levotiroxina y la dosis de manera general va de 12 a 15 microgramos por kilo día en niños a término, ¿no? Eso ya el manejo más, digamos, individualizado de acuerdo al peso, de acuerdo a la gravedad de los síntomas y de los niveles de T4, de TSH, ya eso se valora en cada paciente, ¿no? No a todos se les da la misma dosis, ¿no? Entre esos rangos, pero a algunos se les da el tope, a otros se les da menos. Y eso de acá también, ¿no? Incluso de acuerdo a la edad, la dosis que debe darse, ¿no? De 0 a 3 meses un poquito más, de 3 a 6 meses se va bajando, de 6 a 12 meses se disminuye un poquito más. Esto digamos que en pacientes promedio, ¿no? Que tienen síntomas o la TSH, T4 en valores elevados, pero no tan discordantes. Y el monitoreo que hay que hacer es un monitoreo cada 2 semanas hasta que se normalice la TSH. Esto es lo que vamos a valorar, la TSH, para hacer el seguimiento. Cada 2 meses o cada mes durante los primer año de vida, cada 3 meses hasta los 3 años de edad y cada 6 a 12 meses a partir de los 3 años de edad, ¿no? Sabemos que a partir ya de si es que se hace también un cambio de dosis o de marca del medicamento, también hay que hacer la evaluación cada 3 semanas o cada 4 semanas hasta normalizar la TSH. De ahí se hace cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, esto es lo que he querido traerles respecto a lo que es el hipotiroidismo congénito, una revisión general para tener en cuenta dentro de nuestra formación y de la atención de nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Muchas gracias.